Dios les bendiga, hermanos, amigos de Rúa. Este día vamos a comenzar el Sermón del Monte, el sermón más largo y más extenso de la vida de Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a darle honra y gloria al Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito, cúbrenos, Padre Santo. Cubra nuestra mente, cubra nuestro corazón, Padre, que podamos ser instruidos, Padre, por su palabra. Bendito sea su nombre. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Biblia en Mateo 5, del 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres. Quiere decir, alegres los pobres. Nunca he visto a un pobre que esté alegre de ser pobre, ¿verdad? Y me llama la atención cómo la gente recibió ese mensaje. En el momento que ellos estaban pasando, cómo ellos recibieron ese mensaje que Jesucristo les dice: felices los pobres. El ser pobre, hay diferentes tipos de pobreza. Está la pobreza terrenal, en la que está el pobre que tiene necesidad de comer, tiene necesidad de techo, tiene necesidad de vestirse. Pero Jesús no está diciendo que son bienaventurados ese tipo de pobres. Porque si ese fuera el caso, entonces todos los pobres fuéramos al cielo y los ricos no entraran al reino de los cielos. Jesucristo les está hablando de otro tipo de pobreza. Jesucristo está hablando de otro tipo de necesidades. Jesucristo está hablando de otras necesidades en las que son espirituales. En contraste con lo que el mundo nos enseña, el mundo nos enseña que la fama y la riqueza es un modelo de alegría. Y lo que aún es más lamentable es de que en muchas iglesias se ha levantado el movimiento de la prosperidad. Un movimiento en el que enseña que las riquezas son importantes para la vida de un cristiano. Jesucristo no está hablando de ese tipo de pobreza. Jesucristo está hablando algo diferente, en contraste a lo que se enseña el día de hoy. Eso nos da la enseñanza de que hay alguien que nos está mintiendo acá. Y claramente que no es Jesús. Porque Jesús nos enseña que esa pobreza nos va a llevar a ser parte de ese reino. Jesús está hablando de un reino desconocido, un reino donde el pobre es parte de ese reino. Un reino en el que al sentido del hombre, eso no hay entendimiento humano que lo pueda comprender. Y para ser parte de un reino, para yo ser parte de un reino, yo necesito haber nacido en ese reino. Mi pregunta es: ¿tú has nacido en ese reino? ¿Tú has cambiado? ¿Tu vida ha sido renovada? Porque dice la palabra de Dios que solo el que nace de nuevo va a ser parte de ese reino. Así como Jesús le dijo a Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús no nos está hablando igualmente de una pobreza terrenal, sino de una pobreza espiritual, aquella en la que solo es dada por el mismo Espíritu. La pobreza terrenal es aquella en la que tenemos necesidad de algo. Pablo en 2 Corintios nos dice, del 12 al 9, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque soy débil cuando soy fuerte. Jesús nos está hablando de una pobreza en la que no existe nada terrenal ni riqueza que pueda darnos esa paz. Pablo dice que es débil por las persecuciones, por las angustias. ¿Qué nos está diciendo? Ser débil es parte de ser pobre. Jesucristo nos está enseñando
que nos está hablando de esa pobreza en la que nosotros tenemos una necesidad de Jesucristo, una necesidad de ser llenados diariamente por el Espíritu Santo, una necesidad en la que vivimos, así como los pobres que diariamente anhelan ese pan, en la que nosotros tenemos también esa necesidad de ese pan que nos da la vida eterna. Hermanos, quiero decirte que si tú en este día has conocido al Señor o todavía no lo has conocido, tú tienes que negarte a ti mismo. Tú tienes que aprender a vivir todos los días esperanzado a que Jesucristo es el que te va a dar esa vida, el que Jesucristo te va a dar esa paz, el que Jesucristo te va a suplir tus necesidades, porque Él es el que suple y ha suplido nuestra vida. Él es el que ha suplido nuestras necesidades. Te bendigo, hermano, en este día y que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones.